La doctrina de la justificación por la fe sola es la esencia del Evangelio, como hemos estado viendo en estos días. La Biblia dice claramente que el pecador es justificado por fe sin las obras de la ley. Y lo que eso significa es que el pecador es declarado sin culpa, es declarado inocente en el tribunal de Dios cuando deposita toda su confianza en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que derivamos de esta doctrina? Bueno, en primer lugar, que ahora tenemos paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Muchas personas quieren disfrutar de la paz de Dios, pero no podemos disfrutar de esa paz de Dios a menos que tengamos primero paz con Dios. Y eso es precisamente lo que ahora tenemos por medio de Cristo. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquellos que han creído en el Señor ya recibieron un descargo de todos sus pecados en el tribunal del cielo. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que aquellos que hemos sido justificados por la fe, ahora tenemos una nueva identidad delante del trono de Dios. Eso quiere decir que ya Dios no nos ve con la identidad con la cual nacimos como pecadores, sino que ahora Dios nos ve a través de la identidad de su propio Hijo Jesucristo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De hecho, cuando nosotros oramos a Dios en el nombre de Cristo, lo que eso quiere decir es que no estamos yendo al cielo por nuestros propios méritos, sino más bien confiando en los méritos de Jesús. Estamos esperando que Dios nos trate como Él trata a Jesús, porque Él promete hacer eso en su palabra. En tercer lugar, eso significa también que ahora tenemos los recursos que necesitamos para poder luchar eficazmente contra el pecado y para poder obedecer a Dios. No perfectamente, porque el pecado todavía mora en nosotros, pero sí sinceramente. Estamos en una guerra contra el pecado, pero nosotros estamos del lado del vencedor. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, que el pecado ya no se enseñoreará sobre nosotros, pues no estamos bajo la ley, es decir, bajo la obligación de cumplir la ley, pero sin tener los recursos necesarios para poder obedecerla, sino que estamos bajo la gracia. Es decir, que ahora tenemos los recursos de la gracia de Dios para poder luchar contra el pecado y la esperanza de que algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, no tendremos lucha con el pecado nunca más. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a ver la película de Salvando al Soldado Ryan, pero la primera escena de esa película es el desembarco de los aliados, de las tropas aliadas en las playas de Normandía, el 6 de junio del año 1644. Esa batalla marcó el fin de la Alemania nazi, marcó la derrota de Hitler y por eso se conoce en la historia como el día D. Sin embargo, el día B, el día de la victoria, no se logró sino hasta el 7 de mayo de 1945. Y en esos 11 meses se pelearon las guerras más duras de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Bélgica, en Alemania. Bueno, usando esa analogía, podemos decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el día D de nuestra victoria. Ya Cristo venció en la cruz, pero el día B solo será una realidad cuando Cristo regrese en gloria. Allí será el día de nuestra victoria, cuando estemos finalmente en la presencia de Dios sin pecado. Y eso marca precisamente la cuarta implicación de la justificación por la fe. Y es que ahora tenemos un nuevo destino. Nosotros sabemos que algún día el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ese es el glorioso evangelio que predicamos, es en ese evangelio que hemos creído y es ese evangelio el que debemos predicar a los pecadores para que sean salvos y a los creyentes para que puedan seguir creciendo en santidad a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.